Hola comunidad, pues nuevamente aquí con otro video en el que me gustaría explorar un tema que es muy importante, que es la mentira de que el pobre es pobre porque quiere, que tú puedes ser todo lo que tú quieras, alcanzar lo que tú quieras como tú quieras, y que simplemente los resultados son la realización del esfuerzo que tú le pongas a las cosas. Creo que hay pocas mentiras que tanto daño no le estén haciendo a la sociedad hoy en día que eso. Yo me puedo dar cuenta por mi experiencia profesional, en el caso de otras personas, que no es cierto. Yo vengo de una familia, puedo decir, empresarial, que intentó, que salió adelante. Mi papá fue una persona que le, que le metió muchas ganas a su vida y él pudo salir adelante gracias a la ayuda de ciertos familiares de él que tenían dinero y que él supo aprovechar con mucho esfuerzo. Y puedo decir lo mismo de ciertos tíos que tengo. Pero me doy cuenta que esa verdad era verdad antes. Hoy se está haciendo más difícil todos los días. En los años 40 había una estadística que decía que existía un 90% de probabilidad de que tus hijos te superaran social y económicamente. En los años 2000 esa estadística cambió al 8%, menos del 10% de probabilidades que tus hijos te superen a ti económicamente o socialmente. Los sueldos están estancados, las casas han subido, por lo menos en Estados Unidos, el triple, no sé, en relativamente muy pocas décadas. Pues muchas cosas así están pasando en México. En México, el 80% de las empresas o empresarios comunes y corrientes que tratan de hacer un emprendimiento fracasan. El 20% que tiene éxito durante esos 2 primeros años facturan aproximadamente 1 millón de pesos al año. Eso, quitarle todos los gastos tributarios, lo que sea, les queda como, ¿qué serán? 200 mil pesos, o sea, menos de 20,000 pesos mensuales ya para vivir. Ahora, imagínense que están dentro de los que fracasaron. Disculpen, después de esos 2 años fracasan. Usaron todos sus ahorros para hacer eso. O se endeudaron. Si te endeudas, puedes destruir tu vida económica para siempre. Yo creo que es hoy en día una gran mentira, que el emprendimiento es para, para los exitosos, para los que quieren sobresalir. Las estadísticas no están a tu favor. El sistema no está a tu favor. Necesitamos hacer cambios. Pero uno de esos cambios muy importantes es la mentalidad. ¿Por qué ha tenido tanto éxito el fraude de Bitcoin o los esquemas piramidales? Porque muy en el inconsciente de nuestras personas sabemos lo difícil que es pasar, que es sobresalir. Queremos una ruta, puede ser fácil, inclusive batallosa, pero una ruta, porque cada día se están cerrando estas avenidas. Estas esquemas piramidales son un fraude. Ya he explicado miles de veces, aunque la gente aquí no quiera creerlo, que Bitcoin y estas monedas, eh, pseudomonedas, son un fraude. Pero claro, siempre va a haber personas que creen que con $500 se van a hacer millonarios. Últimamente he estado viendo a un tipejo que está saliendo, dando cursos para cómo hacer dinero en la bolsa. Dios santo, o sea, el 90% de las personas que invierten en la bolsa, en acciones, pierden. Ese 10%, de hecho, son personas que por lo general tienen información privilegiada en altos puestos y son una pequeña, inmensamente pequeña fracción que se cuenta con los dedos de la mano y te sobran dedos, han hecho dinero a la larga en tiempo en la bolsa. Casi todos pierden y esos poquitos son gente que se ha dedicado años y años y años, le dedican prácticamente toda su vida y son patrones de aprendizaje que difícilmente son aprendibles en un cursito de
3 semanas, tardan años y toda una vida y estar analizando todos los días, es una pequeña fracción. Casi todos los que hacen dinero en la bolsa son, pues hay que decirlo, ¿no? Por fraudes, información privilegiada. Y esa impotencia de no poder salir adelante, pero creer que está en nuestras manos, que no es el sistema el que está en contra de nosotros, crea frustración, crea impotencia, crea suicidios, una sociedad frustrada, inmovilizada, llena de resentimientos sociales. Tenemos que cambiar. Y hoy me gustaría hablar de una de las personas que fue entre las primeras, sino que la primera en descubrir este patrón y descubrir de dónde y por qué. Ese hombre es Alexis de Tocqueville, un francés muy joven, murió como a los apenas 30 y tantos años. De muy joven consiguió una beca para ir a estudiar, pero en realidad a conocer a Estados Unidos. Eso fue como en 1834. Y de su experiencia escribió un libro llamado La democracia en América. Muy denso, muy grueso, eh, pero si tienen el tiempo, si no de leerlo, por lo menos de explorarlo y entender algunas de las ideas que él descubrió, es un libro muy valioso. Yo no puedo decir que lo haya leído todo, pero tengo conceptos del libro. Ojalá la vida me dé tiempo para leerlo y poderlo estudiar y poderlo analizar con más detenimiento. Pero sí me gustaría explorar algunos detalles que él entendió. Y fue cuando visitó a Estados Unidos, empezó a darse cuenta de una manera de ser del estadounidense de aquellas épocas. Empezó a ver que había una inmensa competitividad entre el americano. Estamos hablando de 1834, que de repente veía casas muy bonitas por fuera, con oro, doradas. De repente entraba y casi casi eran cabañas. Como había esta necesidad de competir con tu contraparte, desde siempre en Estados Unidos. Los americanos tienen un dicho que se dice keeping up with the Joneses, manteniéndote a la par con los Juanes o los Joneses, un apellido, o sea, no dejarte caer. Y veía que era este sistema de inmensa competencia, que traía muchos frutos, era una sociedad muy competitiva, extraordinariamente productiva, pero notaba algo que estaba muy mal en ellos. En el americano, el estadounidense, en el gringo común y corriente, siempre estaba tenso, siempre había ansiedad, muchísima ansiedad para poder competir con la otra persona. Entonces empezó a explorar la idiosincrasia de estas tierras, de estas personas, de esta nueva nación, de este nuevo pueblo. Era extraordinariamente competitivo, extraordinariamente productivo, innovador, empresarial. Pero notaba que algo les faltaba, una cierta paz, una cierta tranquilidad, una cierta ansiedad. Estos defectos que no los notaba tan fuertes en Europa. Con sus exploraciones intelectuales llegó a ciertas conclusiones. Si nosotros conocemos bien la verdadera historia de los Estados Unidos, vamos a dar que la historia americana, la gringa, es básicamente pura mitología. Todas las sociedades creamos mitologías para tratar de crear orgullo nacional en quién somos y cómo somos. Pero Estados Unidos obviamente no es una excepción a eso y quizás se ha pasado la barda, se ha volado la barda, como decimos en México. Su guerra de independencia, según ellos, fue por la libertad. Siempre usan la palabra libertad, libertad. Todo para ellos era libertad. Y la guerra de independencia en su mitología fue creada para darle libertad al ciudadano común y corriente por la tiranía que imponía el rey de Inglaterra. Pues eran mentiras, ¿no? O sea, la mayoría de los colonos gringos vivían muy bien, no se sentían explotados.
Y aparte, pues es muy difícil exigirle libertad a otros cuando tú se la das a otros seres humanos, o sea, los esclavos negros que tenían. El problema para ellos era que la élite colonial de Estados Unidos necesitaba, eh, bueno, quería derrocar a la élite gobernante inglesa para ellos sustituirlos, para ellos convertirse en la nueva élite, los que gobernaban, los que partían el pan, como decimos. Pero para eso tenían que convencer a la sociedad común y corriente, al colono común y corriente, de que estaban siendo explotados por estos malos ingleses. En la colonia, un tercio de los colonos querían la independencia, un tercio no la querían, y el otro tercio les era indiferente. Entonces las élites gobernantes coloniales tenían que convencer a los demás de que los apoyaran en este movimiento de independencia y de cambiar de amos por los nuevos, obviamente. Y en eso, pues era indispensable describir a los ingleses como lo peor, lo peor y lo peor, ¿no? Y lo lograron, lo lograron. Se independizó a Estados Unidos. Pero una de las cuestiones indispensables, y esto es lo curioso de Estados Unidos, era un país donde decían, todos somos iguales, no era cierto, pero todos vamos a ser iguales. Todos somos iguales. Ese es el nuevo país que vamos a desprendernos de Inglaterra, donde aquí no hay nobles. Y todo lo que tú consigas se va a basar en tu esfuerzo. Aquí no va a haber títulos nobiliarios, no va a haber derechos heredados. Tú eres igual que la persona, que el blanco, no el negro, ni el indio, del blanco que está enseguida de ti. Eso significa que te vamos a dar todas las libertades necesarias para que tú puedas salir adelante, tú puedas lograr tus sueños. Y ese es el modelo de Estados Unidos, el país donde te dan las libertades para que tú puedas hacer todo lo que tú puedas hacer, lo que esté en tus manos. En el fondo no es cierto, ¿no? El sistema pues puede ayudar o no, pero eso es lo que los fundadores de Estados Unidos, la ideología que ellos trataron de imprimir en las 13 colonias para justificar y convencer a las personas de independizarse de Inglaterra. Y Alexis de Tocqueville lo entendió y empezó a verlo, este francés que escribió el libro Democracia en América, donde en su libro trató de explorar cómo era el sistema democrático. Y lo empezó a comparar con Europa. Y se dio cuenta de que el colono americano era extraordinariamente próspero, pero por lejos más próspero que el típico europeo, pero no era más feliz. En cambio, en Europa, la gente que vivía en miseria económica, que era muy pobre, no era tan miserable. Y en su exploración intelectual llegó a estas conclusiones. El europeo era más feliz porque era menos ansioso, tenía menos sentimiento de culpa, porque no se culpaba a sí mismo por su situación. Sabía que el sistema estaba en contra de él. Podía justificadamente echarle la culpa a estos reyes, a estos nobles, y decir, ¿sabes qué? Mi situación económica, mi situación en la vida, se debe a un sistema que está en contra mía. A estos reyes, a estos, lo que fuera. Sentía menos culpa. En cambio, el americano, que vivía muchísimo mejor, veía siempre tenso, porque siempre se estaba comparando con el contrario. O sea, siempre decía, si yo soy igual que el otro, y el otro pudo llegar a tal, es que yo también puedo llegar. Y si no pude hacerlo, es
culpa por mi ineptitud, por mi tontez, por lo que fuera, es mi culpa. Aprendió a no poderle echar la culpa al sistema. Se le echaba a sí mismo. Siempre estaba compitiendo. Siempre estaba viendo a la persona de lado diciendo, hoy en día, si fulanito de tal tiene un carro, BMW X, una piscina, hablando de términos actuales, yo puedo. Cuando intenta y no puede, se frustra y se amarga la vida, porque se echa a sí mismo la culpa. Si Bill Gates, eso es el típico de Estados Unidos, si Bill Gates pudo convertirse en ese multimillonario y todos en este país somos iguales, significa que yo también puedo ser igual de rico que Bill Gates. Y obviamente no es cierto. Por inteligencia, por situación familiar, por situación social, por condiciones del sistema económico-político. No es cierto. No cualquiera, que yo puedo ser el siguiente Bill Gates. El Bill Gates, el Steve Jobs. No es cierto. Por ejemplo, la mayoría de los inmigrantes que van a Estados Unidos, por lo menos en México, Latinoamérica o inclusive del mundo, se convierten en empleados. Y son empleados. Que vivan mejor o no en su otro país es otra cuestión, pero no logran serlo, lo máximo. Las sectas estas explotativas de cadenas, ¿no? Estas, ya saben ustedes, ¿no? Explota ese sentimiento. El Bitcoin explota ese sentimiento, esa necesidad, y caen y tus vidas empeoran radicalmente. Alexei de Tocqueville tuvo también la visión de darse cuenta que entre más próspero Estados Unidos se volviera, más otros países iban a intentar imitar a Estados Unidos. Y ese fenómeno de ansiedad, depresión, que veía constantemente en las personas en Estados Unidos, se da cuenta, iba a ser reflejada, iba a ser imitada por otros países, porque iba a caer en la misma situación. Iban a caer en la misma situación que Estados Unidos. Iban a querer optar el mismo sistema, el libre mercado capitalista que Estados Unidos tanto presume. Y estas cosas iban a estar empezando a pasar. Karl Marx, vio que el sistema capitalista se autoconsumía, tarde o temprano se iba a autoconsumir. Ya hemos platicado, después lo vamos a platicar con más detalle. Y creo que en este momento estamos viendo eso, el sistema se está autoconsumiendo. Ya no es posible que solamente el 8%, existe un 8% de probabilidades de que tus hijos te superen a ti económicamente. Que las casas cada día sean más caras, los sueldos estancados por los países occidentales, que la movilidad social sea cada día menos, pero que te sigan envenenando con la idea de que el pobre es pobre porque quiere. Tú puedes ser todo lo que tú quieras, acceder a todo lo que tú quieras. Es cuestión de esfuerzo. Tu éxito es una síntesis de todo el esfuerzo que tú hiciste. Cada día eso es menos cierto. Es que en algún momento en la vida verdaderamente lo fue. Tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. Tenemos que empezar a reflexionar que nuestros fracasos no necesariamente son nuestros, que hay una necesidad de cambiar el sistema, empezar a encontrar las mejores ideas para hacerlo. Ese es el objetivo de este canal y lo que yo estoy tratando de hacer, de encontrar esas mejores ideas, juntarlas, explorarlas y dárselas para tratar de mejorar esta situación. Para exigirle a los políticos que hagan las ideas correctas, no las de siempre de atrás. Encontrar esos defectos tan serios. Es algo difícil, lleno de frustraciones en el camino. Espero que lo podamos hacer. Espero que recuerden a este gran hombre, joven, murió demasiado joven, Alexis de Tocqueville, y su libro Democracia en América, donde escribió perfectamente a los Estados Unidos. Escribió perfectamente su sociedad y el futuro que nos esperaba a todas las sociedades. Tus fracasos no necesariamente son tu culpa.
y las frustraciones, amarguras, la ansiedad que estamos sufriendo, en parte es por exigirnos eso, creer que todo es nuestra culpa. Y como dije, caemos en charlatanerías, caemos en esquemas piramidales que nos roban nuestro dinero, caemos con charlatanes que dicen que dan cursos para hacerte millonario y ganar $60,000 mensualmente después de tomar sus cursos de invertir en la bolsa. Son mentiras, charlatanes, cobardes y rateros. O que con invirtiendo $500 te vas a hacer millonario con Bitcoin y las otras monedas. ¿No es cierto? Hay que seguir explorando, seguir analizando y tomar conciencia. Espero que esta pequeña conciencia ayude a mejorar tu día a día, que te sientas un poco menos culpable y un poco menos ansioso de las decisiones que tuviste que tomar. Por el momento, eso es todo. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse, ayuda al canal, denle un like, toquen la campanita y comenten. Se los agradezco mucho. Vamos a seguir explorando estos temas. Muchas gracias.